Bueno, pues este es un vídeo de acerca de montaje de red de área local. Yo soy Óscar Fernández Hernández y lo estoy haciendo para la asignatura de redes locales en el ciclo de primero de Sistema Microinformático y Redes en el Antonio Gala de Palma del Río. Vamos a comenzar con el índice, que lo primero que vamos a ver es la disposición del taller, los tipos de canales ATA y su montaje, herramientas empleadas para la instalación de una red local y el montaje que hacemos sobre una roseta y el panel de parcheo. Bueno, pues como vemos, esto más o menos simula nuestro taller. Eh, Aquí nosotros tenemos la roseta que vamos a montar, que aquí, dependiendo de qué sea, es cableado vertical, cableado horizontal, eso luego lo explicaremos. Y le vamos a conectar, aquí tenemos nuestra roseta que vamos a montar y le vamos a conectar por un cable. Tenemos que montar nuestra roseta, que este cable vaya hacia un panel de parcheo. Por detrás montarlo y luego ya en el siguiente tema veremos pues hacer estos cables de aquí a aquí. Esto es muy sencillo. Es importante saber que todo este taller, la longitud máxima del cable que abarca todo esto tiene que ser 100 metros. Ahora, primero vamos a ver qué es una red de área local. Bueno, pues una red de área local, una LAN, es una red de computadoras que se encuentra confinada en un área geográfica relativamente pequeña, como puede ser un edificio, una clase, etcétera. Y estas redes se utilizan para que podamos entre nosotros comunicarnos e intercambiar información, entre ellas sea ordenadores, móviles, todo eso. Y normalmente pues suelen tener una alta tasa de transferencia, es decir, que van rapidillo, van bastante rápido. Ahora, vamos a ver qué elementos necesitamos para poder instalar una LAN correctamente. Lo primero que necesitamos son infraestructuras de cableado, que son las canaletas, eh, los armarios de red, todo eso. Luego, las herramientas, que ahora las explicaremos, el cableado, que aprenderemos en el siguiente tema, y los dispositivos electrónicos, los ordenadores, los móviles, todo eso. Entonces, en esta presentación nos vamos a centrar, como ya he dicho, en la infraestructura de cableado, las herramientas y la forma de montar el cableado. Vale, en la infraestructura de cableado que hemos nombrado antes, encontramos las canaletas, que son el medio más común de guiado. Y estas canaletas se pueden definir como un conducto eléctrico que se usa para la protección y el enrutamiento del cableado eléctrico. Y hay distintos tipos de canaletas. Encontramos las de pareo de techo y luego ya de distinto material. De PVC, acero, aluminio, fibra de vidrio, etcétera. Ahora vamos a ver las canaletas de pared. Estas son utilizadas para el tendido de cables a lo largo de las paredes, permitiendo una instalación ordenada y oculta de los cables. Estas canaletas están diseñadas para proteger los cables de posibles daños y mantener un aspecto estético. Es decir, que tenemos unas canaletas donde podemos pasar los cables que no se vea feo. Y el montaje se puede resumir en los siguientes pasos. Primero preparamos todo, medimos y cortamos, porque esto como vemos hay que medirlo y cortarlo. Taladramos agujeros si es necesario, instalamos soportes para que no se caiga nada. Luego colocamos bien los cables dentro de la canaleta y ponemos las tapas y los acabados, como pueden ser estas esquinitas de aquí, embellecedores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una canaleta que lleva aquí cables y no se ve feo. Aquí lleva cables por dentro, de aquí salen los cables, como vemos. Ahora vamos a ver las canaletas de techo. Bueno, pues las canaletas de techo se utilizan para el tendido de cables, al igual que las de pared, proporcionando una ruta oculta y ordenada para los cables. Estas canaletas permiten la distribución organizada de los cables y ayudan a mantener un entorno limpio y libre de cables. Claro, porque está todo en el techo. El montaje es similar. Preparamos todos los materiales, medimos y cortamos, fijamos las canaletas. Como vemos aquí se tienen que fijar porque si no se caen. Luego taladramos los agujeros, instalamos soportes, colocamos bien los cables y ponemos las tapas y el acabado. Entonces, nosotros vemos los almacenes, que arriba suele haber estas canaletas, que por aquí tiran los cables. Por un lado los de red y por otro la electricidad, lo eléctrico. Ahora vamos a ver las canaletas de PVC, que son un tipo de canaleta. Bueno, pues pueden ir tanto por techo como por pared y son muy utilizadas. Esto se debe a sus características
que son muy baratas, son bastante versátiles, son resistentes a la humedad, muy fáciles de instalar y tienen una durabilidad pues más o menos aceptable. Cogemos estos de plástico, esto es lo que he dicho antes, por un lado va el cableado de red y por otro el eléctrico. Aquí tenemos una canaleta de plástico con un encaje que para maniobrar se quita esta tapa que sale así para afuera y tú puedes maniobrar ahí dentro. Los pasos son los siguientes. Preparamos, medimos y cortamos, fijamos las canaletas, unimos los tramos porque esto normalmente no va ataladrado, enrutamos los cables, es decir, los ponemos bien y le colocamos las tapas, estas tapas de aquí. Y ahora vamos a ver el otro tipo de canaletas, que es el de metal. Bueno, pues las canaletas de metal, como el acero galvanizado o el aluminio o el acero inoxidable, son una opción robusta y duradera para el tendido de cables. Es posible que durante el montaje se pueda requerir herramientas adicionales. ¿Por qué? Porque es metal y es así más duro de manejar, como una herramienta de corte, etcétera. Y ofrecen una excelente resistencia y durabilidad, lo que las hace adecuadas para aplicaciones en entornos industriales o comerciales, donde se requiere una protección adicional para los cables. Sin embargo, es posible que sean más costosas, claro, porque al ser metal es más caro y más pesadas que otros materiales. Ahora vamos a ver las herramientas que empleamos en la instalación LAW. Bueno, pues las principales son estas: crimpadora, tester, ponchadora y pelacable. Ponchadora o punchadora, se le puede decir de dos maneras. Entonces, aquí tenemos la punchadora, o la ponchadora, que lo que hace es fijar el cable a los paneles de parcheo o a la roseta. Un tester que nos comprobará el cable, una crimpadora para poder crimpar los cables y una pelacable pues para pelar el cable. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Pues estas crimpadoras para conectar el RJ o RJ11 son herramientas específicas utilizadas para realizar conexiones de red y telecomunicaciones y están diseñadas para que tú apliques una presión y se garantice una conexión segura y confiable. Entonces, estas herramientas se utilizan para hacer cables Ethernet y tienen aquí, como vemos, pues una U, un cuadradito con otro aquí arriba donde se meten estos conectores. Entonces tú aprietas fuerte y al aplicar presión el cable se queda sellado. Como vemos, aquí tenemos un vídeo. Tú pones el cable y, como vemos, aprietas y el cable se queda correctamente. Antes de poner el cable tienes que seguir un orden de colores, etcétera. Ahora pasamos a la ponchadora. Es una herramienta utilizada para insertar cables o conductores en bloques de conexión o en paneles de parcheo, etcétera. Estas herramientas son comunes en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado estructurado, como una LAN. Y esta herramienta consta de un marco ergonómico y una cuchilla o punzón en el extremo. Es decir, tú pones un cable, lo punchas fuerte hacia abajo y ahí el extremo se corta. Esto permite una inserción rápida y precisa del cable en el bloque de conexión. Aquí tenemos un vídeo que podemos ver. Voy a quitar el audio. Entonces aquí tenemos la ponchadora y aquí está crimpando una roseta. Entonces aquí vemos que él ha puesto los cables cada uno con su color y lo que va a hacer ahora es apretar fuerte. Apretar fuerte y esto de aquí cortará el extremo del cable y deja el cable ahí bien sellado. Como vemos. Esto es muy sencillo. Ponchar es muy sencillo. Lo vemos ahí. Aprieta fuerte y ya el cable se queda ahí sellado y hace el contacto eléctrico. Entonces, esa máquina no tiene ningún tipo de complicación. Como vemos ahí, pincha, poncha y ya se queda ahí pillado. Entonces, ahora pasamos. Ahora vamos a ver el tester. El tester de cable, RJ11 o RJ45, es una herramienta utilizada para verificar el correcto funcionamiento de los cables, ya sea RJ11 o RJ45. Y este tipo de tester es muy útil en la instalación porque nos va a permitir solucionar problemas, ver si todo está bien, ver dónde falla el cable y podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, verificar la continuidad del cable, identificar el cable. Hay un modo aquí que es scan, que tú enchufas aquí un extremo del cable y con esto encendido vas pasando por el panel de parcheo, por donde estén todos los cables, y cuando dé el cable que esté aquí con
haga contacto con esto, pues suena. Eso es identificación de cable. Verificamos cables cruzados con un que tiene un patrón en concreto y hacemos pruebas de conexión. Aquí vemos. Esto es un tester bastante bueno. Al principio vemos que verifica. Esto va. Son 8 pares, pues los 8 lo verifica. Un 2, al principio verifica uno, luego los dos. Vemos que ese cable va bien. Y luego lo podemos hacer por lo mismo con el RJ11, desde lejos. Esto es muy sencillo, es muy fácil. Pelacable es una herramienta utilizada para quitar el aislamiento de los cables y exponer los conductos internos. Y es muy útil para preparar los cables antes de su conexión. Entonces, estos cables, cuando los vamos a instalar, tienen un revestimiento de plástico de PVC que debe ser retirado. Y el pelacable te permite acceder de manera precisa y eficiente al interior. Entonces, aquí en este caso no es un cable de red, porque no había encontrado otro vídeo, pero vemos que la función del pelacable es quitar el revestimiento y conseguir el interior. Ahora, vamos a montar una roseta RJ45, que sabiendo todo lo anterior, en este caso es muy fácil de montar esta roseta, porque no es necesario ponchar, porque esta es una roseta que es nueva, es muy novedosa y solo bajando la palanca tú metes el latiguillo de un color, que como vemos aquí tiene el orden, entonces sube y baja la palanca y se queda pillado. Y dependiendo de la zona tendrás que utilizar el A o el B. Y los pasos para montar esta roseta son los siguientes. Primero preparamos nuestro entorno y sabemos al cable que se lo vamos a hacer. Yo en este caso a este. Luego pelamos el cable con el pelacable. Ponemos los cables rectos para trabajar mejor. Y ahora una vez ya con los cables rectos, pues empezamos a poner los cables según su color. Como vemos, aquí tenemos el patrón de colores. Entonces, una vez hemos terminado, nos aseguramos de que esté todo en orden. Aquí vemos que el patrón de colores es correcto. Si lo verificamos aquí, es correcto. Y luego, una vez apretamos fuerte aquí la palanca para que quede todo sellado. Y etiqueto el cable para saber que es mío. En este caso le he puesto cable 12. Y una vez hecho todo correctamente, nuestra roseta estaría bien hecha. Ahora debemos ir al otro lado, al panel de parchero. Hay que destacar que también esto tiene categorías. De nada te sirve poner aquí un cable categoría 6 si esto es categoría 5E. Ahora vamos a ver el montaje de un panel de parcheo. Una vez hemos montado la roseta, vamos a hacer una conexión entre la roseta y el conector hembra en este patch panel. Y luego comprobaremos que funciona. Si no lo sabes, un panel de parcheo es un componente utilizado en redes de área local para facilitar la conexión y administración de cables. Esta estructura puede ser tanto de metal como de plástico y se utiliza para conectar los cables provenientes de los distintos puntos de red. Entonces, por detrás tú pones el cable igual que la roseta y ya adelante te puedes conectar. Y para montarlo seguimos los siguientes pasos. Preparamos nuestro entorno igual que la anterior vez y sabemos el cable al que lo vamos a hacer. Yo en este caso lo he etiquetado antes porque aquí había bastante lío. Luego pelamos el cable, como se puede ver aquí. Ponemos los cables rectos para trabajar más cómodo. Y luego aquí, como vemos, esta es mi zona. Ir ponchando con la ponchadora los cables al panel de parcheo. Cada uno según el esquema de colores. Luego verificamos que todos los cables estén bien. Aquí vemos el orden que tiene que seguir, que está aquí establecido. Y repasamos los cablecillos. Luego, una vez que toda la LAN ha sido montada, es importante realizar una serie de verificaciones para asegurarse de que la red está funcionando correctamente. Y algunas de estas incluyen que verifiquemos las conexiones físicas, hagamos una prueba de conectividad y probemos la velocidad del rendimiento. Aquí vemos cómo se ha quedado, con todas las canaletas aquí bien puestas, canaletas metálicas. Aquí están las rosetas, en este caso la nuestra es esta. Y ahora vamos a probar que funciona. Aquí vemos nuestra roseta, ahí conecta el cable. Y ya está. Entonces, aquí tenemos el panel de parcheo y ahora vamos a verificar una conexión entre la roseta y el panel de parcheo. Nosotros somos el 12 y aquí también este de aquí. Entonces, ahora aquí en el vídeo vemos que funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Funciona correctamente. Entonces, nuestro trabajo estaría funcionando perfectamente. Así que con esto habría finalizado la presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho y muchas gracias por todo.